historia actual de la enfermedad. Entonces, ¿cómo aprendimos la historia actual de la enfermedad? Lo aprendimos usualmente en esos libros antiguos donde los estudiosos, los quedaban observando, anotando. Y eso es clásico, por ejemplo, en la antigüedad. La historia natural son 4 semanas. No todos los pacientes con diarrea pues tienen fiebre, dolor abdominal, diarrea, o se constipan, se perforan, sangre, no. Hay otros que llegan las 4 semanas y ahora, pero son 4 semanas, por poner un ejemplo. Entonces, hay una etapa en la cual pues estamos, entre comillas, sanos, ¿no? Por ejemplo, antes del COVID, hay algunos que tuvieron COVID, pero hay otros que no tuvieron COVID. Aquellos que no tuvieron COVID, ¿qué estábamos esperando? Vacunarnos, ¿no? Cuando era la vacuna. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál ha sido el gran beneficio de las vacunas contra el COVID? ¿Cuál ha sido el gran beneficio? Disminuir la tasa de mortalidad. Eso es completamente cierto. Ya ahora está dando COVID después que se vacuna, pero ya queda como un resfrío, 3 días con fiebre, como cualquier otro. Pero antes, cuando empezó la pandemia, pues COVID era pues UCI, nada más UCI, ibas a complicar. Pues, son de los grandes beneficios de las vacunas. Entonces, prevención primaria, un ejemplo de prevención primaria es la inmunización. Una inmunización en un paciente pues no que sea asintomático, sino que esté sano. No puedo entender porque estar sano a veces no es fácil tampoco de dinero, por lo menos que pues estás con un bienestar físico, psíquico, social, al menos en ese momento. Ya, tú no vas a hablar de prevención primaria en un paciente enfermo, o hablarías de prevención primaria en un paciente enfermo. ¿No hablarías? Si hablaría de prevención primaria en un paciente enfermo, ¿sí? Eso es un concepto importante. Hay unas preguntas que son falsos o verdaderos. Entonces, prevención primaria se presenta un paciente con disfonía, con COVID. Enfermo, no puede tener mucho COVID. No, en el enfermo no. Eso es que es antes. ¿Antes de qué? Antes de la enfermedad. ¿Ya? Y aparte, otra estrategia de prevención primaria, aparte de la inmunización, ¿cuál puede ser? Crear anticuerpos. ¿Podría ser la higiene, el saneamiento, el lavado de manos, por ejemplo? Charlas educativas. Todo eso es. Usualmente la pregunta que se pone aquí es: una enfermedad, cualquiera que ustedes quieran, y le decimos, coloque para esa enfermedad una prevención terciaria, secundaria o primaria. Pues vayan pensando en su enfermedad. Por ejemplo, un ejemplo de una prevención secundaria. Una prevención secundaria es, yo siempre coloco el ejemplo porque hace poco reciente lo pasé. Una colega que trabaja conmigo en el hospital, pues 2 semanas después de que estuvo ella practica pole, deportista. Practica pole y 2 semanas antes de que lo consultara, había tenido un evento deportivo y ella se cayó según hizo un esfuerzo y se golpeó la región torácica lateral derecha. ¿Vale? Entonces acudió a colegas, traumatólogos, le indicaron relajante muscular,
Pero ella seguía con dolor, pero ya no era intenso, pero era un dolor ahí exquisito, puntual. Pero cuando la examinamos, yo tuve la oportunidad de examinar porque me consulta a mí, me necesitaba. Algo me va a decir que cuando ya respiraba, era dolor. Don Mayo, eso es un dolor pleurítico. ¿Ya? Una de las cosas que ustedes, como un consejo que les doy, lo toman o no el consejo siempre es para todos, no siempre lo digo. Hay dos cursos importantes en medicina, se los voy a decir. Uno es fisiopatía y el otro es semiología, medicina. ¿Por qué? Porque fisiopato, ustedes entienden la enfermedad, la patogenia de la enfermedad, cómo se presenta esa enfermedad, qué produce en el laboratorio, en el examen, en el organismo, y eso es importantísimo. Porque a veces no saben lo que tiene el paciente, pero si dicen, oye, esto es así, razonan. Y aunque no hayan leído, salen con la posibilidad. Y el otro es medicina 1, semiología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué cosa le va a pedir cualquier familiar, amigo a ustedes? Oye, estoy enfermo, ¿qué tengo? Dame algo, bueno. Al final, todos van a llegar a ustedes pidiéndole eso. Entonces ustedes tienen que tener la habilidad para dos cosas: para saber preguntar y saber captar los síntomas y saber examinar. Y eso es pues saber hacer eso, saber entrenar. Y lamentablemente tenemos problemas ahí con los muchachos. Porque no encontramos que antes la semiología lo llevamos 2-3 meses ahí examinando, sin ahora no. Ahora un curso y ahí está la gran debilidad. No les dice, no cumple con eso, pero se los digo, porque es para ustedes, es para ustedes. Entonces, ¿a qué iba eso? A que ella viene y consulta y pues ya tú aprendes a manejar datos, es como todo, ¿no? Dolor prolífico, ¿y por qué va a tener un dolor prolífico? Una tosecita seca por ahí, y esa tos, no, todo esto es una cosa que recién me ha venido hace 2 semanas. Y ese dolor, no, eso también después de que médico, no estoy hablando de cualquier paciente. Lógicamente, si eres un médico, pues tú te orientas por lo que ya te dicen, que es más bueno. Pero uno ya aprendió muchas cosas, además de ser médico, sea lo que sea, ya uno también tiene su criterio. Entonces lo primero que uno hace es radiografía. Hay una reflectora posterior anterior y lateral derecha. ¿Y cómo es? Ella después me dice, usted me lo pidió, ¿no? Entonces sí. Y uno me dice, ¿para qué? Si yo sé que no tengo nada ahí. Pero entonces, en vista que no me esperaba, se lo tomó casi el fin de semana, como el sábado. Y el domingo, el lunes, como doctor, quiero que me entienda, que me digo, claro, trabajamos juntos en el hospital. No, me dice la placa y mire, quiero que lo vea. El teléfono ya está, y veo ahí y un derrame pleural. Entonces, pero ella seguía con lo mismo. No, yo he estado bien. Entonces, si he estado bien, entonces eso es una contusión que tuviste, quizás duro, que te caíste con una piedra, te golpeaste, y eso quizás es sangre, ¿no? Un traumatismo, una contusión pulmonar. Si tú le haces caso al paciente, tú dices, pues eso es eso. Pero si tú piensas en otra cosa, dices, eso no es eso. Eso es una coincidencia. Y algo tenías, y por suerte que algo tenías, te vamos a diagnosticar algo. Esa es otra forma de pensar. Y le dijimos al colega imagenólogo, mirarle hazle un eco para ver si hay líquido realmente. Entonces, ¿cuánto líquido hay? A ese mismo rato, mira, hay más de 500.
más de 500 minutos en eso. Luego al neumólogo le digo, mira, vamos a pulsar. Pulso amariocitrino. ¿Qué significa amariocitrino? Amariocitrino significa tuberculosis hasta que no hay más preguntas. Mandamos a hacer helada, todo eso, exudado. Siempre, cuando en este curso, los helados pleurales son muy frecuentes. Entonces siempre hay que hacer una tórax especies, usualmente, para ver si es un trasudado o un exudado. Es importante el exudado, porque eso es infeccioso, es neoplásico, es inflamatorio, es inmune, lo que quieras, un exudado. Y si ese exudado es por linfocitos, primera posibilidad, tuberculosis. Segunda posibilidad, linfoma. Empiezas eso. Y una paciente, pues, estéril. Y hecho estéril, fue estéril. Recién empezaba el cuadro. O sea, ni un mes. Pues. Eso se llama un diagnóstico precoz. ¿Que fue por casualidad? Bueno, por casualidad. Porque ¿qué es lo que iba a pasar si es que ella no consultaba? Que ese líquido se va a ir llenando. Y un momento en que ya no va a tener dificultad para respirar. Porque una vez que se llena el líquido, el pulmón se atelectasia, o sea, se comprime. Porque el líquido... Entonces, eso es prevención secundaria. Prevención secundaria en un paciente enfermo. Pero un diagnóstico precoz te lleva a un tratamiento precoz. Pero si el paciente, por ejemplo, su PHTV no se controla y sigue, no le para, sigue con su tos, hace unas cavernas, una fibrosis, entonces quedan con secuelas. Una fibrosis pulmonar, tú ya no puedes respirar normalmente, el oxígeno no te basta, tienes que usar un oxígeno domiciliario. Ya, pues, entonces, ¿eso es qué cosa? Eso es prevención terciaria, es pues ya medicina física, rehabilitación. ¿Para qué? Para reinsertarte pues otra vez, tanto a tu ambiente, a tu casa, trabajo. ¿Ya? Eso es otra cosa. ¿Ya? Por eso se llama terciario, cuando ya tuviste la enfermedad y tuviste las secuelas, las consecuencias. Usualmente siempre hemos aprendido eso, prevención primaria, secundaria, terciaria. Pero ahora hablamos de prevención cuaternaria. Entonces, una consulta, ¿en la terciaria es únicamente cuando el paciente ha recibido tratamiento o puede ser sin haber recibido tratamiento? en la terciaria, lo que define la terciaria es buena pregunta para que definan eso. Es las complicaciones del enfermo. Por ejemplo, tienes un paciente hipertenso y pues no te controlas la presión, entonces haces un ACV, isquémico hemorrágico, cualquiera. ¿Sí? Entonces, el ACV, claro, si es que tú consultas inicialmente por un ACV, las primeras semanas, entonces te controla la presión, vas al neurólogo y vas a la medicina física de la rehabilitación para que te ayude y puedas mejorar ese déficit motor que tienes. Con rehabilitación mejoras. Pero si tú no sabes eso, y a veces dejas 6 meses, 8 meses, un año y no vas a la rehabilitación, ¿qué crees que va a pasar? Ya las secuelas de la parálisis o perecia se van a intensificar y te van a quedar como una cosa permanente. Entonces, ¿tú crees que ese déficit motor, esa parálisis, después de un año, va a ser igual
que algo que tenga un mes, 2 meses. ¿Dónde hablamos de prevención terciaria? ¿En el que tiene 2 meses o en el que tiene 12 meses? Prevención terciaria, ¿dónde? 12 meses. Porque ahí ya hay secuelas. Aquí ya vamos a hablar de prevención secundaria. En cambio aquí ya secuelas, básicamente ese paciente probablemente va a tener que usar un andador, va a tener que usar cosas porque ya, por más fisioterapia que le apliques, ya tiene sus secuelas. ¿Ahora se entendió? Bien, ¿alguna otra pregunta? Cuando hagan sus ejemplos, ahorita piensen en algo y ordénense. Ya lo tienen hecho. Al acabar el examen no están pensando, pero piensen en escribirlo. Por si acaso se lo dicen. Ya, cuaternaria es un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando de un tiempo para acá? Pues todo está creciendo, medicamentos nuevos, tratamientos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos usando esos tratamientos, pero a veces dejamos de usar. Por ejemplo, están trabajando en un hospital donde no tiene tomógrafo y hay un accidente de tránsito. El paciente pues, tuvo una contusión hemorrágica, una contusión craneal severo. Entonces ustedes lo tienen 24 horas ahí y saben que su hospital no tiene tomógrafo y no hicieron nada ni el primer día ni el segundo día, y el segundo día en la tarde se muere el paciente. Se muere. Prepárense que lo van a llevar preso. Pero el abogado después le va a preguntar, pero doctor, ¿qué pasó? Un paciente con traumatismo severo. Sí. ¿Por qué no le pidió tomografía? Pues el hospital no tiene dinero. No hay tomógrafo en el hospital, la culpa es del hospital. Él tiene razón, ¿no? No tiene, pero después le va a decir, ¿quién es el que indica la hora? ¿El hospital o usted? ¿Quién está manejando al paciente? ¿El hospital o usted? ¿Quién es responsable del paciente? Usted. ¿Y quién debe indicarle la tomografía? Usted. Pero si no hay tomógrafo, pues ¿para qué son las referencias, doctor? Por tanto va preso. Y va preso. ¿Cómo se llama eso? Por negligencia. Ya. Eso es por defecto. Y a veces, pacientes, por ejemplo, de 90 años, con los hijos abogados ahí, y pues que tiene unas varices. El paciente quiere que lo operen de las varices. Y algunos hijos pues dicen no, otros dicen sí. Pero un grupo, y el médico dice, no, sí, bueno, eso es fácil, yo soy especialista. Buenazo, una doctora de cardiovascular. Eso es mi especialidad. 90 años. Hipertensa, hijos abogados. Entran y se mueren. Otra vez lo denuncian, lo mandan ella. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, pues una operación de riesgo, 90 años, se podía morir, se murió. Pues, ¿no? ¿Pero por qué no te lo pido? Bueno, porque tiene varices y su
un tratamiento, pues, una operación donde uno le quita una sacanetomía, una operación sin mucho riesgo, sin mucho riesgo, sin el paciente, doctor. Bueno, pero pues, tiene que morirse, ¿no? Por eso usted va preso, ¿no? Porque en realidad, ¿qué cosa era lo ideal? Lo ideal era que ese paciente con tanto riesgo, hipertenso, diabético, 90 años, no hay posibilidad de que le produzca algo, que le pase algo, y peor, familiares, abogados, no me meto a mí, pero peor. Hay un procedimiento informado, correcto, pero si tú como médico le prometes cosas, el consentimiento informado está bien, si te dicen que lo van a operar, pero no te dicen que se va a morir y ellos van a aceptar que se muera. Te dice que lo vamos a operar. Ojo, o sea, un consentimiento informado donde te dice, no, pues yo firmé el consentimiento informado para que se operara, pero el doctor me dijo que se iba a salvar, pero se murió. Entonces, ese consentimiento informado es cierto, te permite el hecho de que uno hiciera lo que tenía que hacer, pero no te justifica lo otro. Por ejemplo, firmaste el consentimiento informado y el paciente le colocaron mucha anestesia y se quedó. ¿Se sabe el consentimiento informado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? O sea, entonces, ¿qué cosa tienen de mucho cuidado? Y ahora más que nada porque los pacientes tienen más capacidad para denunciar, porque su salud está ahí a cada rato, la sabes, si no la tienen bien, denuncia, y allí, o sea, eso es todo lo mismo. Ya aquí los pacientes, cualquier cosa, denuncia. Entonces tengan cuidado, entonces, y sepan bien definir esto, ¿no? Para que no tengan problemas. Miren, protección contra el sistema sanitario. O sea, contra nosotros. ¿Ves? Preventivo podría ser la ética laboral del doctor que está teniendo una paciente. A eso va esto. Entonces, podría poner eso. A eso va esto. Le hablan de ética y moral. Bueno, recuerden que en todo acto médico lo primero que tenemos que manejar es la parte ética. Entonces, a veces en la clínica queremos operar de todo, ¿no? En el hospital, no, pero privado sí, y a veces pues pasan cosas y casi todo a veces lo que hacen en producción son especialistas. ¿Qué? Ajá, porque a veces podría explicar la primaria y la secundaria. La gran diferencia entre primaria y secundaria es que la primaria, por ejemplo, tiene que ser una persona sana. En la secundaria, la persona es enferma, con enfermedad. Esa es una gran diferencia. Y la prevención en la primaria son dos básicamente. Es inmunización y dos son las charlas, cosa que eso no lo vas a hacer en una secundaria, porque una secundaria es el paciente ya tiene la enfermedad. Entonces, en la secundaria es un tratamiento. Exactamente, Pero un poco más tratamiento general. precoz y diagnóstico precoz. Claro. Y aquí la terciaria, ¿sabes dónde se confunden? Es más que es en la secundaria y la terciaria, porque los dos son enfermos, pero aquí está empezando y aquí ya tiene secuelas. Esa es la diferencia, ya tiene secuelas, y la prevención va justamente a tratar de, no va a mejorar, o sea, no va a revertir esa secuela, porque esa secuela no se revierte. Aquí sí,
Aquí, al tener tú un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, tú lo curas. Aquí lo curas. Aquí lo curas. Aquí lo que tú tratas es de insertarlo de una u otra forma a la parte social, laboral, familiar. ¿Calidad de vida? ¿Ah? ¿Calidad de vida? ¿Cómo que digo? Calidad de vida. Calidad de vida, correcto, calidad de vida. Así es. Ahora sí entendieron. ¿Sí? Bien. Ya saben, si no entienden algo, pregunten. ¿No? Entonces, eso está aquí. Todo esto trata de decir eso, pero yo se los he dicho de una forma más concreta, más específica y lo más importante de haber tanto para una enfermedad y decir que la vamos a hacer y conocer lo que es la pensión paternal. ¿Estamos claros? Ya, vamos con la seguridad. A ver, ¿cómo definiríamos bioseguridad con una sola palabra? Reglas o medidas. Reglas o normas. medidas. Una sola palabra, defíneme bioseguridad. Con una sola palabra. Prevención. Prevención. ¿Qué es prevención? ¿Qué es prevención? Evitar, ¿no es cierto? Evitar que pase algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Justamente son medidas para evitar que pase algo, ¿no? Proteger, etcétera, como vamos a ver. Entonces, en este caso, si estamos hablando de bioseguridad, por ejemplo, en el laboratorio de microbiología, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a evitar en el laboratorio de microbiología? ¿Con qué tipo de muestras trabajamos en microbiología? ¿Qué trabajamos en microbiología? ¿Se le digo? ¿Qué usualmente? Bacterias, muestras. Ustedes van a ver sus muestras. Vamos a mandar a traer, mira, una muestra de diarrea, una muestra de orina, ¿no? Entonces ustedes van a estar manipulando eso, vamos a cultivarlo, van a aparecer las colonias, y ustedes van a ver, mira, las colonias son tipo todo, mira, blancas, amarillas, moradas, negras. Y están ahí. Van a agarrar con guantes, no con guantes, no, con las van a estar manipulando las muestras y siempre con el mechero de todo. Siempre con el mechero. Porque el mechero lo que va a hacer es justamente evitar que ustedes se enfermen. Siempre con el mechero. No es que el mechero está aquí prendido y ustedes están por acá. Uno está defendiendo nada. El mechero siempre que ustedes están, donde sea, pero siempre al lado del mechero. Por eso es que decía lo del cabello de la mujer, para que eviten que se quemen, ¿no? Pero es una medida de seguridad para uno. Entonces, bioseguridad tiene tres principios: universalidad, eso no se olvide. También se pregunta el examen. Enumere los principios de bioseguridad. Esa es pregunta abierta. Entonces son tres las respuestas: universalidad, uso de barreras de contención y eliminación de residuos. Son tres. Son tres. ¿Qué cosa es universalidad? En el laboratorio, toda muestra que ustedes manejen está infectada, contaminada, entonces por eso yo tengo que manejarlo con guantes. En la pandemia, cuando ustedes salían, o cuando salíamos con la mascarilla, es que si yo me voy, salgo de mi casa, salgo a la calle, pues todos están contaminados. Por eso yo me pongo mi máscara. Sí. Eso es universalidad. ¿Entendieron? Muy bien. Barrera de contención.
¿Qué cosa es barrera de contención? Aquí. La barrera de contención tienen que aprenderlo bajo estos dos conceptos, primaria y secundaria. ¿Qué cosa es la barrera primaria? La barrera primaria es el famoso EPP, ya lo deben conociendo porque cuando estén en el hospital haciendo sus pasantías ya se lo van a tener que de memoria. El EPP, en el caso del laboratorio de microbiología, las técnicas, que es lo que van a aprender para evitar cometer errores, y el gabinete. El gabinete son los materiales, los instrumentos que tenemos ahí para poder manipular, que es el sistema de seguridad. ¿Y qué cosas son las barreras secundarias? Son las instalaciones, ¿ya? Que pueden ser 1, 2, 3, 4, se llaman niveles de seguridad. ¿Y qué cosa es lo que define un nivel de seguridad? El tipo de patógenos que se están tratando. El tipo de patógenos que se están tratando. Principalmente es eso. Son 4, como vamos a ver, pero principalmente es el grado de virulencia o patogenicidad. No es lo mismo trabajar en un nivel 1 que trabajar en el 4. Porque en el 4, por ejemplo, está un ébola, una viruela. Entonces, ya se imaginan, oye, y para terminar, aquí en Perú no hay nivel 4. Nosotros no tenemos nivel 4, para que sepan. Tenemos nivel 2. Y el 3, ¿quién lo tiene? El Instituto Nacional de Salud, el único que tiene. Estamos tan atrasados en esto. ¿Ya? O sea que, saquen la cuenta. Bien, entonces aquí tienen el EPP, la mascarilla. La otra entidad, la medida, mejor dicho, más económica para prevenir es el lavado de manos. Pero el lavado de manos tiene una técnica, ¿no? Lavado de región dorsal, palmar, interdigital, dedo gordo y los pupilos. Eso es importantísimo. ¿Ya? La técnica tiene que saberse, al menos para que la aprendan y para que lo sepan aplicar bien. Estos son los diferentes riesgos que ustedes van a tener. Hay riesgos físicos, químicos, económicos, psicológicos y biológicos. ¿Cuál es el riesgo que vamos a manejar nosotros en un laboratorio de microbiología? Biológico. Biológicos. O las muestras que vamos a hacer. Se le va a preguntar ejemplos de riesgo, o se le puede decir un tipo de riesgo y ustedes tienen que colocar qué tipo de riesgo es. Otra pregunta es los símbolos. Los símbolos, ¿qué tipo de barreras son? ¿Primaria o secundaria? ¿Primaria o secundaria? Primaria. ¿Ustedes qué dicen? Primaria. ¿Ustedes qué dicen? Los símbolos son barreras primaria o secundaria. Primaria, no, son secundarias. Están jalados todos. Es secundaria. Anótenlo, pero no se equivoquen. Secundaria. Pero si no se supone que es antes de que pase, para evitar que todos piensen. No. ¿Qué cosa es una barrera secundaria? ¿Qué es una barrera? No, que estás hablando de prevención, no estás hablando de prevención. Tú estás ahí. Estoy hablando de barrera. Hablamos de barrera, es secundaria, es como está la construcción, la luz, y ahí están pegados pues los ¿entendieron, no? Primaria, la barrera primaria son los EPP, ¿ya? Los EPP es la técnica microbiológica adecuada. Vamos a repasar eso que no ha quedado claro. Disculpa una pregunta. ¿Las barreras primarias podrían también involucrar a las vacunas? ¿Qué? Las vacunas. ¿Qué tiene? ¿Podría involucrar también a las barreras primarias? No confundan. Ya terminamos prevención. Hemos terminado prevención y estamos en bioseguridad. ¿Qué pasó? Sí, me confundí. No, es que está igualito.
Por de primaria, pues, ¿no? Estamos en bioseguridad, por favor. Y en bioseguridad hablamos de barrera primaria y barrera secundaria. Barrera primaria es esos tres. Pero es barrera, no es prevención. ¿Ya? Y barrera secundaria es la instalación. Ahora sí estamos claros. ¿Ya? Pero está bien que lo han dicho para que no haya confusión. ¿Alguna otra pregunta? Esta pregunta examen, esto lo van a leer ustedes. Le van a preguntar, por ejemplo, el H1N1 corresponde a un nivel de seguridad 4321 para marcarlo. 3. Hepatitis A, 2. Pero ya se encargan ustedes de aprenderse eso. Pero eso viene para el examen. Y aquí están los bioniveles, ¿no? Vean cómo cambian, cómo varía la construcción. Aquí está con una batita, aquí hay un mandilón, y miren, hay 4 y es un teletubio. Eso es presurizado, ¿no? Pero aquí entra el oxígeno. Está. Miren todo, aquí tiene una lucha para entrar, lucha para salir. Todo el sistema pues de drenaje. Nivel 4. Bien, ahora sí estamos en las bacterias. Los microorganismos son seres acelulares y celulares. No se olviden por qué se le llama acelular. Y están los virus. Porque son microorganismos que dependen de un hospedero. Ustedes a un virus lo dejan ahí y se muere. Por eso es que el virus lo que hace es apenas sale, busca dónde entrar para poder reproducirse. Bueno, el virus no se reproduce, para poder ensamblarse, para poder obtener la energía del huésped, porque él solo no, nada que ver. En cambio el celular no, el celular puede vivir solo, pero se divide en dos grandes grupos, procariotas y eucariotas. Procariotas son las bacterias, eucariotas son todo el resto, hongos, ya los pluricelulares, etc. Protozoarios, pero procariotas son las bacterias. ¿Está claro? ¿Sí? Es una pregunta importante que se les va a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre procariota, bacterias y eucariota? Indique 4 diferencias entre procariota y eucariota. Esa pregunta examen. ¿Ya? La respuesta es: la membrana nuclear, por ejemplo, solo tiene las eucariotas. Los procariotas no tienen. Miren, organelas. Los eucariotas tienen casi todo tipo de organelas. Los procariotas no. Pero hay una organela que tienen tanto procariotas y eucariotas. ¿Cuál es esa? Los ribosomas. Los ribosomas, no se olviden, son los que tienen tanto procariotas y eucariotas. Ojo, ¿son los mismos ribosomas? No, porque aquí se llaman 70S y aquí se llaman 50S. ¿Ya? Pared celular, ¿tienen procariotas? ¿Los eucariotas tendrán pared celular? ¿Ah? Algunos. ¿Como quién algunos? Los hongos. Los hongos son eucariotas que tienen pared celular. ¿Ya? Entonces, tomen bien con pinza eso, porque a la hora del examen, pues se le puede preguntar de una forma y ustedes caen. ¿Ya? O sea, no es que los eucariotas no tienen pared celular, sí tienen pared celular, pero no todos. ¿Y quiénes son los que tienen? Los hongos. ¿Ya? Hongos. Y esta es la otra pregunta: diferencia entre gram positivos y gram negativos. La pared celular de un gram positivo tiene el 80% espectro orgánico.
El 20% de la pared en gran negativo es espectro urbano, o sea, muy poquito. ¿Quién tiene más espectro urbano? El gran positivo. Aquí no está, pero es el ácido teicoico y el hipoteicoico solamente lo tienen los gran positivos. Anoten eso, teicoico y hipoteicoico. Solo lo tienen los gran positivos. ¿Puedo repetir? Teicoico, T-E-I. Teicoico, C-O-I-C-O, teicoico. Y lipoteicoico. O sea, teicoico y hipoteicoico no tienen los gran negativos. ¿Quién es más complejo? ¿Qué pared? ¿El gran positivo o el gran negativo? Miren todas las cosas que tiene el gran negativo. Tienen huecos que se llaman porinas, tienen membrana, el espacio endoplásmico, tienen lipoproteínas y tienen en la pared lo que se llaman endotoxinas. Los únicos que tienen endotoxinas son los gran negativos. Esas cosas puntuales que le estoy diciendo son lo que viene para el examen. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Bien. Entonces, eso busquen, porque eso les va a preguntar. Aquí está la tensión de Gram. ¿Cómo se explica la tensión de Gram? Justamente, si un gran positivo primero se calienta siempre, y si un gran positivo tiene 80% de efecto urbano, el azul, el cristal de violeta, pregunta examen, ¿cuál es el colorante principal de la coloración Gram? Es cristal de violeta. Cristal de violeta. Porque hay dos colorantes, el principal y el secundario. El secundario es la safranina. Ojo, es la safranina. Entonces, el cristal de violeta se pega en el espectro urbano, y si tiene 80% se pega bastante, y el mordiente es rubor. ¿Qué hace el mordiente? Pegarlo más. Lo pega más, entonces por más que lo decolore, con el alcohol acetona no se decolora y queda como morado. Gran positivo. Pero como este tiene 20%, pues le pongo el mordiente igualito, nuevamente pero 20%. El decolorante lo decolora y ese tengo que colorar. ¿Con qué? Con el colorante secundario. ¿Con cuál? Con la safranina. Rosa ahí. ¿Cómo se llaman estos? Gran positivo. Gran negativo. Negativo. Gran negativo. ¿Qué cosa hace la coloración gran negativa? Se usa en bacterias. ¿Y para qué? Dos cosas. Ver la forma y el color. Por eso es que, en conclusión, las bacterias se ven gran positivos, gran negativos. Pueden ser, por su forma, cocos o vacíos. Por eso es que en lo práctico es un coco vacío gran positivo, es un coco gran positivo, o es un vacío gran positivo, o es un coco gran negativo, o es un vacío gran negativo. 4 grandes grupos. Y si ustedes desde ahora empiezan a, cada vez que tienen tiempo, colocar los microorganismos por cocos, gran positivo, vacío gran positivo, coco gran negativo, vacío, va a ser fácil el curso. Porque al final de cuentas, la idea es que ustedes conozcan quiénes son gran positivos, quiénes son gran negativos. Ahora, ciertas particularidades que tienen las bacterias. Uno son los flagelos, que son ellos, una proteína, la flagilina, que lo que hace es movilidad. No todos tienen, no todos tienen, pero la función es movilidad, locomoción. Las fimbrias sí son importantes, llamadas también pili. Dos cosas con las fimbrias. Uno, se fijan a la pared, porque todos los microorganismos tienen que fijarse a un tejido. Y las fibras son como sus patitas. Entonces es un factor de virulencia. 1. 2. No solamente es eso, sino que a través de los pili, esta es una bacteria, otra bacteria, y miren cómo lo jala, y esto es un material genético, lo jala, lo pega y le pasa el material genético. Eso se llama conjugación. O sea que el proceso de conjugación se hace a través de los pili. Ya vamos a ver eso, cómo es la reproducción. Las bacterias ocasionalmente se transforman en esporas. Las esporas son una forma en la cual la bacteria se defiende.
¿Se defiende de qué? De la adversidad. Algo importante. ¿Cuál es la única forma de destruir la espora? Es a través de la esterilización. O sea, nada que con desinfectante, detergente, cloro, nada de esas cosas. Solamente esterilización. Esa es la respuesta. Estoy dando las preguntas, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, para que vean cómo crecen exponencialmente las bacterias. Cuando crecen. Ahora, no todas crecen así, pero hay un gran grupo que crecen exponencialmente. Por eso es que al día siguiente, a los 3 días, están terriblemente casi llenos de bacterias. Y según el oxígeno, algunos dependen completamente del oxígeno, otros necesitan oxígeno como también CO2. En cambio, hay otros que son anaerobios estrictos, como es el clostridio. O sea, te pones oxígeno y se muere. La cámara hiperbárica consiste justamente en colocar oxígeno a dosis altas. ¿Y por qué la cámara hiperbárica es importante en esos diabéticos, en esas infecciones necrosantes? Porque ahí están los anaerobios. Entonces tú le pones oxígeno y le pones presión alta para que se meta ese oxígeno, pues, y si hay anaerobios, pues los destruyen, ¿no? Que están profundos. Ese es el objetivo de la cámara hiperbárica. Tiene sus indicaciones, no es para todo. Aquí está la reproducción. Cuando ustedes le preguntan la reproducción en las bacterias, también es parasexual, son de 3 tipos. Conjugación a través de los pili, pasa en el material genético. Conjugación a través de los pili, no se olviden. 2. Transducción a través de los fagos. ¿Qué son los fagos? Son los virus de las bacterias. Entonces se mete el virus a la bacteria, se agarra su material genético y pum, sale para infectar a una bacteria que no tiene ese virus. Entonces, la transducción es a través de los fagos. La pregunta ahí es, ¿la transducción es por los pili? No. ¿La conjugación es por los fagos? No. Eso ustedes tienen que saber cuál es. Y finalmente la transformación es lo que uno hace en el laboratorio. Uno manipula la bacteria, le hace hueco, le saca el material y se lo pasa a otro. Eso se llama transformación, la transformación. Ahora, ¿cuáles son los factores de virulencia? Uno de los factores de virulencia es la herencia, ya hemos visto. Otro factor de virulencia es la cápsula. La cápsula, no todos los microorganismos tienen cápsula. Por ejemplo, neumococo tiene cápsula, Klebsiella tiene cápsula. Entonces, vamos a estudiar cómo el denominado opsonización, que son anticuerpos que se liberan por el complemento, estos anticuerpos se pegan a la cápsula y hacen apetecible al macrófago. Entonces el macrófago se lo come con ganas. ¿Por qué? Porque permite que se peguen estos anticuerpos. Entonces eso es opsonización. Es un concepto que tienen que manejarlo. ¿Qué cosa se consigue con la opsonización? Mejorar la fagocitosis. La fagocitosis entre la opsonización. Doctor, Dime. disculpe, ¿podría repetir qué es la opsonización? Claro. Ahí. El laboratorio de genes y plumones. Bueno. ¿Tienes? ¿Te voy a empezar? ¿Tienes para probar? Bien, aquí tienes tú una bacteria con cápsula, un neumococo, ¿ya? Esta es la cápsula, ¿sí?
vamos a estudiar nosotros que el complemento es muy importante en su sistema de defensa. El complemento es un conjunto de proteínas que cuando se libera, por ejemplo, sirven para algo. Y una de las cosas que sirve, por ejemplo, una afección, por ejemplo, C3 de C5b, es hacer de que los anticuerpos se peguen en los microorganismos. En este caso, en la cápsula del neumococo. ¿Qué permite estos anticuerpos? Que venga el macrófago y se lo coma. Cosa que antes no podía hacer. O sea, sin anticuerpos no se lo podía comer, pero con anticuerpos se lo coma fácil. Es como que se lo pegara. No sé si entendieron. El concepto es de que la absorción favorece la fagocitosis. Y lo otro, pues, es enzimas. El lactasa, la hyaluronidasa, todo eso hace que destruya la célula y finalmente te pregunta examen lo que es los factores de toxicidad, endotoxinas y exotoxinas. ¿Qué cosa es una exotoxina? Una exotoxina es cuando sale afuera, liberada por la bacteria, y esto es el que causa daño. Endotoxina es cuando no sale afuera, sino en su pared de la bacteria está la toxina. ¿Quiénes forman esto? Gram positivos y gram negativos. En cambio, las endotoxinas, ¿quiénes son los únicos que tienen endotoxinas? Se pregunta examen. Los gram. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros destruimos los gram negativos, como vamos a ver, pues estos gram negativos no solamente no hacen tanto daño, sino que los matas y siguen haciendo problemas, porque se liberan, sus paredes lo destruyes, y cada parte que se libera, destruida, produce inflamación. Porque ese es lo de la endotoxina. Cada parte que está muerta, ese es lo que tienen que estudiar. 4 diferencias entre exotoxinas y endotoxinas. Ahí como no hay diferencias. Y este es justamente los Clostridium tetani, donde pues, ustedes pisan un clavo y pues ese medio anaeróbico que hay crece el Clostridium, pero el Clostridium no se mete al organismo. El Clostridium está ahí solamente en el pie, por ejemplo, en la zona necrótica, sino que el Clostridium secreta, fabrica, que es un gram positivo, exotoxina. ¿Cómo se llama? La tetanespasmina. La tetanespasmina es la que ingresa por el nervio y produce el tétano. Por eso es que el tratamiento, si bien es cierto, uno le da antibiótico para destruir el tétano, para evitar los síntomas, no es el antibiótico, sino es el tozoide. El tozoide, uno lo que hace es bloquear la toxina para que deje de causar los síntomas. Y en el caso de las endotoxinas, lo que le decía es que libera una gran reacción inflamatoria, produciendo pues todo esto. Produce fiebre, produce inflamación. Algo que aprendan, que quiero que aprendan es la inflamación desde el punto de vista fisiopatológico son 2 cosas. No se olviden: vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. ¿Por qué? Vasodilatación, ¿qué cosa hay en inflamación? No hay, se pone rojo, no hay eritema. ¿Por qué se pone eritematoso? Porque hay vasodilatación. Pues. ¿Por qué quema? Porque hay vasodilatación, llega más sangre y eso quema. ¿Por qué se hincha? Porque hay aumento de la permeabilidad, pues los vasos sanguíneos, las células endoteliales se abren y dejan pasar ¿a quién? A los neutrófilos y a los monocitos que se van a transformar en macrófagos, que es lo que tú necesitas para que destruyas a la bacteria. Todo tiene una explicación fisiopatológica. Entonces, la inflamación es mala o buena. Es buena a un inicio, pero cuando ya esto es crónico, pues es malo.
y uno lo que hace es bloquear la inflamación. De acá. Finalmente, las bacterias, esto van a tener dos seminarios importantes, biofilm y microbiota. Biofilm, no lo olviden, los pacientes que tienen catéter, sonda, se llenan de una sustancia mucopolisacárida y las bacterias se meten dentro de esto. Tú le das antibiótico y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque les pasa por arriba y por abajo. Muy bueno. Eso es el biofilm. Y la microbiota, pues, un tema muy interesante, donde van a tener también un seminario especial, pero vayan sabiendo algo. La microbiota, pues, son los microbios, son los microorganismos, pero saludables, son los que nos acompañan. Ya no solamente es que defienden del ingreso de los patógenos, sino que se sabe que ahora libera sustancias que están pendientes ahí, por ejemplo, a nivel intestinal, de producir el moco, producir toxinas, muy importantes. ¿Ya? Ahora ya no solamente se habla del eje intestino-pulmón, intestino-cerebro, ahora se habla de un eje inmunológico, de un eje con el hueso. Están explicando la diabetes, la osteoporosis, la artrosis, la obesidad por este problema. Y lo último, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes. Entonces, pero eso ustedes lo van a ver en los seminarios. Y de todas maneras, cualquier cosa, duda, pues lo conversamos en las clases. ¿Les parece? Yo creo que tienen que irse sin clase. Yo también tengo clase, no tengo clase.